Lucas 2:19. El texto nos dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Amén. Repetimos. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Amén. Te doy gracias, Señor, por este versículo, por este texto que acabamos de compartir. Te pido que sea bendición para nosotros, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, cada uno con nuestros problemas, con nuestras circunstancias, Señor? Pero queremos, Señor, que tú a través de tu palabra nos hables, cambie nuestra mente, cambie nuestra forma de empezar, de pensar, Señor, que cambie nuestra perspectiva de las cosas. Te pido, Señor, que a través de esta palabra nos estés hablando, estés cambiando, Señor, nuestra realidad, estés cambiando nuestra condición, estés cambiando nuestra percepción de las cosas. Porque esa es tu palabra, cambia las mentes, renueva el entendimiento, Señor. Y queremos ser expuestos a tu palabra y queremos ser receptivos a tu palabra. Gracias, Señor, abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomarse asientos. Sin duda, como el culto de Navidad, cercano a Nochebuena, hay que hablar, ¿no?, del nacimiento de Jesús. Hay que revisitar ese texto tan conocido como es el texto que narra el nacimiento de Jesús, que se encuentra en Lucas capítulo 2, también se encuentra en Mateo, lo narran los evangelios. Todos lo conocemos, todos sabemos hasta los detalles porque se convirtió en una historia universal, al menos en Occidente, una historia muy conocida. Sabemos los detalles del pesebre, de los magos del Oriente, de los pastores, de la estrella, ¿no?, que guiaba, de que ocurrió en Belén. Pero siempre que volvemos a ese texto hay particularidades. Yo el otro día estaba leyendo este texto pensando en esta fecha, que es una fecha que en general, como comentaba nuestro hermano Darío, nuestra hermana Patricia, uno rememora, recuerda. Es una fiesta, es una fecha donde en general todos hacen balance, miran para atrás, porque en síntesis el fin de año no tiene algo de particular, no es mágico, es simbólico nomás, ¿sí? Se dividió así porque la Tierra da una vuelta alrededor del Sol, pero hay algo especial en nosotros que es la idea de creer de que el año que viene vamos a encarar cosas nuevas y vamos a dejar cosas atrás. Y las empresas hacen los balances y las personas hacen una retrospectiva de lo que vivieron, como escuchábamos hoy. Y cuando suceden todas estas cosas, aparte en este fin de año hay una fecha puntual, que es la fecha que recordamos el nacimiento de una persona, ¿no?, de Jesús. La persona sin duda más importante de la historia, porque fue una persona que dijo ser hijo de Dios, que se declaró a sí mismo como hijo de Dios. Y aparte una persona tan importante que la historia se divide a partir de su nacimiento, ¿no? Porque si nosotros hoy estamos en el año 2023, es porque pasaron 2023 años del nacimiento de Cristo. Porque los historiadores consideraron el suceso del nacimiento de Cristo tan importante para la civilización judeo-cristiana occidental que tomaron su nacimiento como el comienzo de una nueva era. Y antes del 0 a.C. se cuenta para atrás, ¿no? 500, 700, 900 a.C. Porque se ve que fue un suceso importante para la historia. En la sociedad oriental en general no es así, están por el año 5000, para los judíos, para los chinos, pero al menos para la civilización occidental, el nacimiento de Cristo fue una fecha disruptiva, que cambió la realidad del mundo como la conocíamos. ¿Sí? Si no, no la hubieran elegido en forma tan significativa. Entonces, uno va a ese nacimiento, lee en el libro de Lucas capítulo 2 y nos cuenta la historia que ya sabemos, ¿no?, la historia que ya conocemos. Sin embargo, la estaba leyendo el otro día
Y trataba de encontrar en la historia detalles que quizás no había visto, porque cada uno cuando lee la palabra encuentra cosas que antes no había visto. No sé si a usted le pasó, pero a veces pasa que vas a un texto que ya habías leído y encontrás algo nuevo, porque la palabra de Dios es viva, es constante. Y pensaba en el nacimiento de Jesús y pensaba primeramente en estas dos personas, José y María. José, no sé si usted sabía, si usted se puso a pensar, ¿cuántos años tenía María cuando murió? No se sabe la edad exacta, pero se cree que María, conforme a la época en la que ella vivió, tenía como mucho 15 años. ¿Sí? Porque en general las mujeres, las doncellas de judías, se casaban a esa edad y tenían sus primer hijo. ¿Sí? 15 años más o menos era la edad que tenía María. ¿Sí? Y quizás podemos mirar a Fede o a Valen que están por esa edad como para observar, ¿no? Para dimensionar de qué tipo de persona o en qué etapa de su vida. Obviamente hay diferencias, hay distancias, porque la expectativa de vida en esos tiempos era muy baja. Una persona quizás vivía 40, 50 años como mucho, ¿no? Entonces, 15 años no era lo mismo que ahora. Y se cree que José, en general, los varones eran más grandes cuando se casaban. Entonces, en general, doblaban la edad de las mujeres. Entonces, podría tener entre 25 y 30 años. Es por eso también que cuando Jesús es grande, María sigue viva y José no, porque María era más joven. Entonces, no pensemos, cuando pensamos en María y en José, en gente totalmente adulta o nada. Quizás hoy en día pensaríamos en un matrimonio de 30, 40 años, ¿no? Pero eran jóvenes, inexpertos, ¿sí? María no había tenido un hijo, ¿no? O sea que ella no había sido madre. Y un día se encuentra con un ángel que le dice que ella sería aquella que traería a la tierra al Hijo de Dios. Y no solo eso, sino de que ella concebiría de un modo sobrenatural. Porque la biología funciona de un modo, ¿no? Y sin entrar en detalle, pero se necesita de la unión de un hombre y de una mujer, ¿sí? Y del aporte genético de ambos, ¿sí? Pero no se puede hacer así con María. Y eso también es un detalle particular, ¿no? Porque se está rompiendo una ley biológica, por decirlo así, que cualquiera que lo haya estudiado sabe. Bueno, solamente en este caso, María concebiría, ¿sí? A través o a partir de un milagro sobrenatural que Dios haría en esa concepción, ¿sí? Porque Dios sabe hacer cosas a partir de la nada. Él hizo este mundo a partir de la nada. Y algo que no es posible que se conciba sin el aporte genético de un varón o una mujer, ¿sí? Hasta el día de hoy no es posible, que Dios lo hace. Y María se queda embarazada siendo virgen. Todo eso sucede y es quizás una realidad abrumadora para ellos. Al punto tal que cuando José se entera, José se siente quizás defraudado, porque si alguien viene y te dice, ¿no? Justamente como María, José, de que se le presenta a Dios y que ella, que no había estado con nadie, está embarazada, José quizás se siente timado, se siente estafado, engañado, siente que María en realidad no es quien dice ser, ¿se entiende, no? Sin embargo, en ese momento dice que José era un hombre justo y que no quiso difamar a María, porque en esa sociedad una mujer que sin haberse casado estaba embarazada podría implicar ser apedreada, morir, o si no era apedreada quedaba en una postura en la sociedad como una mujer despreciada, dejada de lado, que probablemente no se iba a volver a casar, marginada, vamos a decir. Pero José se entera de esto, es un hombre justo, no la va a difamar, pero él particularmente había tomado la decisión, porque la Biblia lo menciona eso, de no casarse, de abandonar su idea de matrimonio.
Pero Dios se presenta de la misma forma que se presentó a María, en otra circunstancia, a José, y le dice: María, no te estás mintiendo. Es verdad. Ella va a concebir por el Espíritu Santo. Y lo mismo que le dijo a María, le dice José. Y al día siguiente José está al lado de María y le dice: me voy a casar con vos. Vamos a enfrentar esto juntos. Me habló Dios, a los dos nos habló Dios. Y ahí quizás caen en la cuenta, el resto no lo sabe. ¿Sí? El resto de la sociedad no sabe. Tu familia no sabe, quizás salvo excepciones, como Elisa, ¿no? Que lo cuenta. Todos esperan el hijo de María y de José, pero María y José cargan con la verdad abrumadora de que quien está teciendo en esa concepción es el Hijo de Dios. Y que está ocurriendo un milagro biológico. Ellos no saben lo que está pasando, ni siquiera pueden explicarlo, pero saben que algo especial y algo que va a cambiar la historia está ocurriendo. Amén. Y ellos quizás creían que iba a cambiar la historia de Israel, de su pueblo. No, ni siquiera imaginaban ni mencionaban que el nacimiento de Jesús iba a cambiar la historia de la humanidad. Pero, ¿en qué pensemos? Pensemos en un joven y en una jovencita sencillas, pobres, porque no estaban en la clase alta de su sociedad. Eran pobres, tenían lo mínimo necesario. Un carpintero que trabajaba, que había aprendido un oficio, que no vivía en una metrópoli, en una ciudad céntrica, vivía en un pueblito de Galilea llamado Nazaret, ¿sí? Que tenían lo suficiente, lo necesario, pero que no les sobraba nada. Gente sencilla, gente que quizás tenía el conocimiento básico, ¿no? No pensemos en gente pudiente, en gente que le sobraba, en gente que había tenido los mejores estudios. Pensemos en gente sencilla. Dios los elige a ellos para que sean la vía a través del cual nace Jesucristo. Y lo que pensaba es, bueno, va a venir un nacimiento. ¿En qué cultura, o en qué sociedad, o en qué familia un nacimiento no es algo importante? Algo trascendental, algo que cambia tu vida, que cambia tu realidad y tu contexto. Y mínimamente, un padre o una madre que saben que van a tener hijos, que van a tener un hijo o una hija, se preocupan por eso. Saben que tienen un recorrido de a lo sumo 9 meses, que tienen que tener cuidados, que tienen que tener, eligen un hospital, eligen un obstetra, empiezan a hacer los estudios y saben de que va a llegar un momento en que va a llegar ese día, va a haber un parto, ¿sí? O una cesárea, y ese niño o niña va a nacer. Hay una mentalidad, hay un proyecto, hay una realidad que acontece y que en algún momento se va a concretar. Hay nervios, hay ansiedad, hay preocupación, está el deseo que salga todo bien y de la mejor manera. Entonces yo pensaba en una pareja actual, ¿sí? Que se entera que va a tener un hijo, que dice, bueno, ¿dónde me voy a atender? ¿Qué médico voy a elegir? ¿Dónde va a ocurrir el nacimiento? En general lo que se hace es, la mujer se atiende en un hospital a lo largo de todo el proceso y después en ese hospital es donde va a tener a su hijo. No es algo que uno deja a la improvisación. Hay una fecha pactada o una fecha estimada, hay un lugar pactado, ¿sí? Cuando ocurre que se acerca el alumbramiento, se lleva a la mujer a ese lugar, la están esperando y en un entorno o contexto en general agradable, amigable, ¿sí? Adecuado para un nacimiento, mínimamente, donde hay las condiciones básicas para un nacimiento del niño nace. Alguien que sabe del nacimiento, un obstetra, médicos hoy en día. Llevando eso a la escala de esos tiempos, había lugares, ¿sí? propicios para el nacimiento a la escala de esos tiempos, y había parteras, que eran mujeres experimentadas que ayudaban al nacimiento. Quizás no había obstetras, quizás no había el conocimiento que hoy en día, sí había médicos, quizás no había chequeos, pero sí había una planificación y un entorno,
¿sí? Donde una madre primeriza, donde un padre primerizo tenían a su hijo, ¿sí? En eso pensaba. Pero Jesús y José y María no van a tener nada de eso. No van a tener una partera, no van a tener un entorno adecuado para tener un hijo, para tener a su primer hijo. Y lo que pensaba es, entiendo yo, leyendo, si ellos vivían en Nazaret, ¿no? Que el plan de ellos era tener a su hijo en Nazaret, ¿no? Y tenerlo con una partera, mínimamente, con la asistencia básica de aquel tiempo, en un lugar propicio. ¿Amén? ¿Qué es lo que tiene sentido? Nada de eso ocurre. Porque si usted lee la Biblia, en Lucas capítulo 2 se encuentra con que hay un decreto que pide, hay un censo. Y para que haya ese censo, todos tienen que ir al lugar donde nacieron. Y tanto José como María eran de Belén. Y Nazaret queda a una distancia de Belén. Y me imagino a María, que ya estaba cerca, pero bueno, dijeron, bueno, vamos allá. La Biblia no relata por qué lo hicieron. Quizás podrían haber esperado, quizás se adelantó. Yo no creo que eso fue algo planeado claramente para ellos. Porque cuando hay una mujer embarazada y se sabe que esa mujer embarazada va a tener, no se hace un viaje, ¿no? ¿Se entiende? Entonces probablemente, la Biblia no lo dice, pero pensaba, quizás se adelantó, quizás pensaban que era más, quizás era inexacto, no sé, pero ellos van y cuando están yendo, o sea, sucede. María dice, es el momento, es ahora. Y no estaban en su ciudad, ni cerca de una partera, ni podían recurrir a lo que fuera el hospital, el mesón de aquel tiempo. Es como si algún familiar o conocido de ustedes tienen un hijo, una hija, ¿no? que está embarazada y justo cuando viajó se esperaba que se atienda acá, pero está en Córdoba, ¿no? O está en Santa Fe y de repente el niño quiere nacer. ¿Y qué hay que hacer? Hay que tratar de encontrar un hospital. Pero no era una madre y un padre que ya habían tenido hijos, era el primero. Entonces la Biblia no relata todo eso, pero yo pensaba, ¿no? Qué nervio, qué incertidumbre, ¿cómo vamos a hacer? Y no solo eso, sino que José se pone a buscar lugares y no hay. Porque Belén es un pueblito que no tiene la infraestructura que quizás tenía Nazaret. No encuentran una partera, no encuentran un mesón. Y está la prisa, está la desesperación para que todo salga bien, que lo único que encuentran es un establo. Un lugar donde los animales estaban, donde se guardaba el caballo, ¿no? Donde comían. Y el niño tiene que nacer. Fue una situación imprevista. En los planes no estaba ese nacimiento. Ni que ocurra en Belén, ni que ocurra en ese viaje. Quizás faltaba tiempo, no sé. Claramente fue una situación imprevista. ¿Y por qué? Porque sí, estoy suponiendo cosas, pero nadie, ni antes ni ahora, asumiría que cuando va a tener un hijo va a tenerlo en un estado, ¿no? Mínimamente que haya una partera y que haya un lugar acorde. Entonces, claramente fue una situación imprevista. No estaba dentro de los planes de José y María. Pero lo que pensaban es que sí estaban los planes de Dios. Sí estaban los planes de Dios. En los planes de Dios estaba que Jesús, que su hijo nazca en ese estado, en esa ciudad, para que, dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Porque el Mesías tenía que nacer en Belén, no tenía que nacer en Nazaret. Entonces, una situación que en la percepción de María y de José fue improvisada, quizás María diciéndole a José, no tendríamos que haber venido, tendríamos que haber esperado tiempo, ¿qué vamos a hacer ahora? Desesperación, entendimiento, nerviosismo, ansiedad. Pero después el texto que leíamos era el que me quedaba, ¿no? A mí, que dice, cuando ya pasó todo, cuando ya tuvieron el hijo,
cuando lo vieron que estaba bien, cuando estaban en ese establo y de repente vienen pastores y de repente vienen los magos y le traen regalos, ellos no entienden nada, porque ¿quién sabía que ellos estaban ahí? Pensaban, ¿no? Cuando uno va a tener un hijo, viene a visitarlo la mamá, el papá, el primo, los familiares se acercan, hay una fiesta sorpresa, hay regalos planeados de la familia, pero acá la familia está lejos, no lo pueden ir a visitar, pero Dios tenía preparado regalos para su hijo. Unos pastores que ven que ven a los ángeles que reciben la invitación a adorarlo y van y lo adoran. José y María no los conocen. Unos magos que ven una estrella y que la siguieron directamente a ese lugar. Entonces ahí es cuando José y María, que hasta este momento creían que hicieron todo mal, que fue algo improvisado, que terminaron teniendo al Hijo de Dios en un establo, empiezan a darse cuenta que había un plan de Dios y que Dios tenía todo bajo control. Y dice que María, el versículo que leímos, el versículo 19, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hasta hace un rato estaba desesperada, como cualquier madre primeriza que tiene que tener un hijo y que parece que no están dadas las condiciones para tener un hijo. Pero ahora está tranquila, ve que todo está bien, ve que su hijo está en sus brazos, ve que viene la gente a recibirla, ve que le traen regalos. Y María empieza a guardar todos esos sucesos o acontecimientos que van pasando y a meditar. Y a entender que Dios estaba detrás de la escena. Es por eso que el primer punto que le quería dejar es eso, que es nuestros planes no son los planes de Dios. Nuestros planes no son los planes de Dios. Tenemos la tendencia a sobreplanificar muchas veces, ¿no? A decir, este año quiero hacer esto, esto y esto, y lo voy a hacer de tal forma, y a veces las cosas no suceden como nosotros queremos. No pasan como nosotros queremos. Pero que no pasen como nosotros queremos no quiere decir que no pasen como Dios quiere. Porque las cosas siempre pasan como Dios quiere. Nuestro Dios está en los cielos, dice el Salmo. Todo lo que quiso ha hecho. Y María, luego de una serie de cosas, se empieza a dar cuenta de que todo pasó como Dios quería que pase. De que Dios tenía cada detalle guardado, ¿sí? Y guardaba esas cosas en su corazón. Porque es difícil entender el propósito cuando no se encuentra un lugar en el mesón. Pero cuando ya ocurrió el nacimiento, cuando vienen los regalos, ahí es como otro entendimiento de la realidad. Donde quizás vieron un plan frustrado, Dios un plan realizado. Dios había elegido un lugar diferente al lugar que habían elegido ellos, un modo diferente, ¿sí? Y ellos quizás habían pensado, invitados, estar con su familia. Dios había preparado y había pensado en una fiesta de bienvenida con invitados que ellos no conocían y regalos que ellos no esperaban. Entonces, una palabra en el día de hoy para nosotros es: a veces tenemos que dejar que Dios nos sorprenda. Que Dios nos sorprenda con sus planes y con sus propósitos. Quiero dejar dos versículos. Proverbios 16:9. Tengo la versión de la Reina Valera y la Reina NTV, lo ven los dos. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Sí? Otra versión dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Lo que quiere decir este versículo es: vos tenés un plan, tenés una idea de lo que va a pasar, pero termina pasando lo que Dios quiere que pase, no lo que vos planeás. Hay otro versículo más, en Proverbios 16:33. Podés leer todo Proverbios 16 que habla de eso, que dice: podemos tirar los dados, esta es la versión de la NTV, pero el Señor decide cómo caer. ¿Sí? Es decir, el que tiene la última palabra es Dios.
Y lo que ocurrió en el nacimiento de Jesús no es otra cosa que Dios demostrando que Él hace lo que quiere, como Él quiere, y que su plan se cumpla a la perfección. Entonces eso es lo primero que veía en el nacimiento. Lo segundo está relacionado con este mes, porque dijimos que este era el mes de la provisión divina. Y Dios nos ha provisto de tantas cosas, nos ha dado tantas cosas, nos ha bendecido de tantas maneras. Pero ¿qué es lo mejor, lo más grande y lo más maravilloso que existe en este mundo? Dios, es Cristo. Entonces cuando Dios, que nos ama, quiere darnos un regalo. A ver, si yo quiero dar un regalo, probablemente busque un regalo fuera de mí, ¿no? Porque yo no soy lo mejor. Si yo quiero darte un buen regalo, quizás busque lo mejor para vos, ¿sí? Y lo compre y lo guarde en un regalo y te lo entregue. Pero cuando Dios busca el mejor regalo, lo mejor que Él puede darle al hombre, se encuentra que lo mejor es Él mismo. El mejor obsequio que Dios puede hacer a la humanidad es su persona, ¿sí? Cuando nosotros miramos a nosotros mismos, quizás puede tratar, si yo me considero lo mejor, es falso y soy quizás un ególatra. Pero cuando Dios se considera lo mejor, no es ególatra, es la realidad. No existe nada mejor, ni más grande, ni más grandioso que Dios. Entonces, Él nos proveyó de muchísimas cosas, pero por sobre todas las cosas, se proveyó a sí mismo. Se dio a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Se dio como regalo a nosotros. Amén. Entonces, en este mes de la provisión, Dios nos ha provisto a su Hijo. Y hoy cantábamos de esto, y hoy hablamos de esto. Un día, hace 2023 años, en un pueblito sencillo, en un lugar sencillo, donde nadie esperaría que un nacimiento ocurra, nació el Hijo de Dios. Que nació dándose a sí mismo, por nosotros y por amor a nosotros. Y es importante recordar esta fecha, porque hasta a veces no entiendo por qué y no se sabe por qué, pero hasta se ha estigmatizado esta fecha, a veces dentro del cristianismo. Pero uno pregunta ¿por qué? Porque hay celebraciones que son más paganas, por lo que se hizo todo alrededor, ¿no? de Papá Noel y del arbolito, y etcétera, etcétera, que son más costumbres de las tradiciones de los pueblos, ¿no? Pero en esta fecha es una buena oportunidad para recordar lo que Dios hizo por nosotros y para celebrar que nació el Hijo de Dios y para pensar en cómo nació y para pensar que lo hizo por amor a nosotros. Amén. El punto número 2, para resumir, ¿no? Si sos de planificar excesivamente, decir yo, quizás algunos ya estamos pensando, yo en 2024 voy a hacer esto, y voy a lograr esto, pero el futuro no es nuestro. Los imprevistos van a suceder, los problemas van a suceder, las circunstancias van a suceder, y quizás no está bueno improvisar, ¿no? María y José improvisaron, pero Dios no estaba improvisando. Ellos sintieron de que estaban haciendo las cosas como pudieron, pero Dios no estaba improvisando. Pasó exactamente lo que Dios quería que pasara en la vida de María y José. Y en tu vida va a pasar, si vos te sometés a Dios, exactamente lo que Dios quiere que pase. Que quizás no coincide con lo que vos esperás que pase, pero sí es lo que Dios quiere que pase. Y después vas a meditar en María, como María, cuando vio todo lo que pasó y le cayó la ficha, por decirlo de algún modo, pensaba y reflexionaba acerca. Quizás puedas hacer el ejercicio este año. ¿Cuántas cosas no pasaron como queríamos que pasen? Pero hoy meditando en ellas, vemos la mano de Dios, ¿sí? Y la providencia de Dios a lo largo de este año y a lo largo de toda tu vida. Hacer el ejercicio de María, que meditaba y pensaba y guardaba las cosas y decía, nada de esto salió como yo quería o como yo esperaba que iba a suceder. Sin embargo, Dios me bendijo y Dios estuvo conmigo y Dios acomodó todas las cosas. Punto número 2 es quizás el mensaje más claro del nacimiento de Jesús.
Es oportuno de que ahora hay un nuevo gobierno, ¿no? Y en general la gente tiene una tolerancia, esto está probado socialmente, ¿no? Hacia los nuevos gobiernos de entre 3 y 6 meses. ¿Sí? Es como que tienen un cheque en blanco los gobiernos entre 3 y 6 meses, después se acaba eso. La sociedad te dice, bueno, te doy la oportunidad de en estos 3 meses que me demuestres, ¿sí? Es más tolerable, ¿sí? Y ahí en general los gobiernos tratan de dar un mensaje, de decir cómo ellos ven las cosas y qué quieren hacer. Y algo que pensaba, ¿no? Es que en estos días este gobierno puntual dio como ciertos mensajes, ¿no? Del orden de las calles, de que quieren gastar menos, ¿no? Como que dicen, bueno, vamos a recortar gastos, acá y acá y acá que estamos. Quiere dar un mensaje, quiere comunicar algo. ¿Por qué? Porque saben que los están viendo, la sociedad los está viendo. Y hay un comunicador, no sé quién será en el gobierno, que dice, tenemos que transmitir este mensaje. Porque nos están viendo y queremos transmitir este mensaje. Cuando pasa la asunción presidencial, gran parte del país lo está viendo. O hace poco tuvimos la asunción, por mencionar algo, ¿no? Del príncipe Carlos en Inglaterra, y saben que todo el mundo los está viendo. O el último, así también fue el casamiento de Lady Di, o cosas así que son eventos tan importantes que los ven todo y están todas las cámaras puestas. Y cómo se viste, cómo hace, respeta el protocolo, y están todos viendo qué quieren transmitir, qué queremos transmitir. Austeridad, lujo, ¿no? Bueno, para Dios van a ser su hijo. Y yo quiero que Él en el nacimiento de su hijo quiere dar un mensaje. Y el mensaje que yo veo en el nacimiento de Jesús, que es sin duda un evento importante, ¿no? Donde todas las cámaras están puestas, porque nadie se enteró del nacimiento de Jesús. Los periodistas de esa época no se enteraron del suceso. Nadie estaba al tanto, ¿no? Pero de algún modo u otro, ese suceso quedó registrado para que hoy millones de personas sean conscientes de lo que sucedió. Lo registró Mateo, lo registró Marcos, Lucas, ¿no? Los evangelios lo registraron. Y con los que registraron, dejaron latente la esencia de cómo fue el suceso. Y creo que la palabra, o al menos la palabra de lo que yo vi, que quiso transmitir Dios a través del nacimiento de su hijo fue sencillez. Sencillez. A Dios, yo cuando veo al Hijo de Dios naciendo, uno que dice, bueno, a ver, ¿dónde van a ser? ¿Cómo van a ser la presentación, el suceso, la fiesta? Y a veces uno ve esos eventos y ¿qué ve? Cuando nace un rey, cuando se casa un príncipe, ¿qué ve? Lujo, riqueza, protocolo, los invitados, traje de gala, excentricidad, ostentación. Pero yo veo el nacimiento de Cristo y veo sencillez. Dios lo que le quiere transmitir al mundo es lo siguiente: no necesito un palacio, no necesito carros, carteles, luces de neón, no necesito que se entere todo el mundo. Un pesebre me es suficiente. Un pueblito alcanza y sobra. Un carpintero y una joven son los padres perfectos. No necesito nada más. Para mí eso es suficiente, dice Dios, para traer a mi hijo al mundo. No necesito ni ostentación, ni un palacio, ni riqueza. Eso es suficiente. Y lo que vemos en el nacimiento de Jesús, pero también vemos a lo largo de toda la Biblia, que Dios no necesita, Él no necesita de nada ni de nadie, ¿no? Porque Él es Dios. Pero que Dios con lo poco hace mucho. Dios con lo poco hace mucho. Si vamos, rebobinamos en la Biblia, allí en el libro de Josué, ¿no? Cuando van a Jericó,
que hay todo un ejército preparado para las murallas. Dios le dice, háganle todas a darse vuelta. Y lo miraban los enemigos y no entendían nada. ¿Qué va a pasar acá? No nos vienen a atacar. ¿Dónde están las catapultas? ¿Dónde están el armamento para destruir nuestro muro? Y Dios dice, den vueltas. Y ahora griten. Y cuando gritan, la muralla se cae. Porque las herramientas de Dios no necesita de armamento. Dios no necesita de lo que creemos que es necesario. Dios hace las cosas de otra manera. Dios con lo poco hace mucho. A Dios le gusta lo sencillo. Porque lo sencillo evidencia su gloria. Por eso el salmista dice, ellos confían en carros y en caballos, nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios hemos puesto nuestra confianza. Porque si hay caballos y carros, la gente va a decir, no, ganaron por los caballos y carros, pero cuando no hay caballos y no hay carros, es evidente que la victoria fue porque el Señor la dio. Amén. Dios le dice a Gedeón, luego de haber diezmado su ejército, con estos 300 hombres que la vieron en el agua, los salvaré. Como diciendo, esto me alcanza. Gedeón iba viendo cómo su ejército se diezmaba y cada vez era menos. Quedaron 300 y dice, esto es suficiente, dice Dios. En 1 Samuel 17:7, Dios le dice a Samuel, no mires, respecto a David, a lo parecer, ni a lo grande de su estatura. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Y el corazón de David era un poquito sencillo, pero para Dios eso era suficiente. El Señor se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos, dice el Salmo 138. Porque a Dios le gusta lo sencillo. Y la Biblia es una evidencia de eso, de que Dios toma a Pedro, toma a Juan. ¿Quién era Pedro? Juan, eran pescadores. Y los hace los pregoneros de su evangelio, sus discípulos. Él se reunió con gente sencilla, caminó con gente sencilla, habló palabras sencillas. No estuvo moviéndose, esto es algo importante, ¿no? Porque en ese entonces la ciudad importante era Jerusalén. Jesús no hizo su ministerio en Jerusalén, lo hizo en Capernaum, en Galilea, en ciudades chiquitas, con gente sencilla. Y con gente sencilla que no tenía estudio, ni preparación, ni era pudiente, ¿sí? Con esa gente que era lo vil y lo marginado de la sociedad, Dios instauró su reino. Y de ese lugar, un hecho y un acontecimiento que fue un nacimiento que parece que pasó absolutamente desapercibido, que nadie se enteró, y a través de la vida de ese joven que creció en un pueblo sencillo, criado por padres sencillos, rodeado de gente sencilla, se esparció una palabra que penetró en el corazón de hombres sencillos, que cuando Jesús se fue, empezaron a crear una revolución. ¿Qué tenían? Nada. No tenían dinero, no tenían formación, no eran teólogos, no eran fariseos, no tenían medios, pero el evangelio se esparció. Se esparció de forma tal, con una fuerza indomable, que llega hoy a nosotros, 2023 años después. Si usted me dice, ¿es posible hacer eso? Yo le digo que no, pero a Dios le encanta, usando lo sencillo, hacer algo grande. Y esa es la palabra para el día de hoy. De la misma forma que Jesús nace, que toda esta historia comienza en un lugar sencillo, con gente sencilla, cada uno de nosotros somos personas sencillas. Y Dios puede hacer algo grande a través de nosotros. Este lugar es un lugar sencillo. Este barrio es un barrio sencillo. Lo vil y lo despreciado del mundo eligió Dios para avergonzar a la sabiduría de este mundo. Amén. Vamos.